Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Domingo Gómez Molina de la Iglesia Dios con Nosotros de Ometepec, Guerrero. Quiero compartir con ustedes un momento y le vamos a llamar a esta parte 4 puntos elementales para saber si soy un cristiano genuino. Y vamos a checar sobre esta parte. Vamos a leer, no voy a leer toda la oración que Jesús nos enseñó, pero un elemento básico para saber si soy un cristiano genuino es la oración. La palabra del Señor dice que Jesús nos enseñó a orar. En Mateo, el Señor Jesús nos enseña la parte elemental de la oración en el capítulo 6 del versículo 5 en adelante. Y esa parte nos enseña cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. En otras palabras, también a nosotros el Señor Jesús nos enseña a orar. Lo que le enseñó a los discípulos, también a nosotros, porque también nosotros somos sus discípulos. Dice la palabra del Señor: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Entonces, cuando nosotros oremos, debemos buscar a Dios en oración. La oración trae mucha bendición a la vida del cristiano y es un eje importante en la vida del hombre para acercarse a Dios. Otra parte importante en la vida del cristiano es el ayuno, y también Jesús lo enseñó en la misma parte bíblica, Mateo capítulo 6 versículo 16, que nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En el verso 17 nos dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la importancia de la oración, la importancia del ayuno. Para ser cristianos genuinos, debemos orar todos los días, debemos tomar tiempos de ayunos para Dios. Ayunar es una parte importante que el cristiano debe realizar. Esa es la vida espiritual del cristiano. Otro elemento importante en la vida del cristiano es escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia. Si es posible, todos los días debemos leer la palabra de Dios. A lo mejor no digo que ayunes todos los días, porque nuestra carne no da para mucho, pero debemos tomar tiempos para ayunar y para leer la Biblia. Si es posible todos los días, sería una gran bendición a tu vida espiritual. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es esto? Pues escudriñando la palabra de Dios. 3 puntos importantes, y el último es: para que un cristiano sea genuino, tiene que buscar a Dios en un centro de congregación, en una iglesia, en un templo. Es la palabra de Dios que nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el punto número 4 para ver si somos cristianos genuinos es que nos congreguemos en una iglesia, que vayamos a los cultos. Y voy a ir terminando sobre esta parte. Si tú eres un cristiano que va cada 8 días, estás en problemas espiritualmente. Si tú vas al culto cada 8 días, cada 15 días, estás en problemas, estás en la cuerda floja, voy a decirlo así. Si tú eres un cristiano que casi no ora, estás en la cuerda floja. Si tú eres un cristiano que no practica el ayuno, tienes problemas espirituales. Si eres un cristiano que no lees la Biblia, entonces eres un cristiano que no vas a entender mucho la palabra de Dios. Cuanto más leas la palabra de Dios, más vas a entender la palabra de Dios y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta luego.